Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a todos. Muchas gracias una vez más por su amable atención. El día de hoy vamos al estudio final del libro de Esther con nuestra hermana Elizabeth, que fue la encargada de darnos el estudio este último mes. Y bueno, pues vamos a poner mucha atención porque hay muchas cosas interesantes para resaltar. Ok, Elizabeth, muchas gracias por este tiempo tan hermoso que nos permites conocerte, porque a lo mejor muchas personas no te conocen. Les presento, ella es la hermana Elizabeth de Colombia y fue la encargada de dar el estudio del grupo Intelectus de WhatsApp de este mes. Y bueno, voy a dejar que ella les platique un poquito acerca de cómo es que se dio esta situación. Hola, ¿cómo están, familia hermosa? Muchísimas gracias, Rogelio, por la invitación. Gracias por este espacio. Me parece interesante porque a veces uno dice, yo estoy aquí, simplemente leo, simplemente estoy haciendo las cosas correctamente, pero Dios necesita utilizarnos y Dios necesita canalizar muchas cosas a través de nosotros. Y pues cuando tú me propusiste que hiciera este estudio en este mes, pues fue fuerte para mí porque no, tengo que ser sincera, es la primera vez que realmente puedo transmitir lo que el Espíritu Santo quiere que transmitamos. Y yo no sabía qué hacer, yo la verdad no sabía qué hacer, yo dije simplemente, algo quedó en mi mente, en mi corazón que tú me lo dijiste, y fue, tienes que empezar a dar de lo que tú has recibido. Y eso se clavó ahí en mi corazón y fue una responsabilidad muy grande para mí. Y así fue como yo dejé que el Espíritu Santo me dijera qué libro y cómo hacerlo y bueno, fue el Espíritu Santo. Bueno, y cuéntanos, eh, el Esther. ¿Por qué el libro de Esther? ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando la dirección fue recibida? Pues yo la verdad, como les repito, yo no sabía, yo estaba en blanco. O sea, cuando tú me dijiste eso, que ya me confrontaste con lo que les dije, yo quedé en blanco y simplemente me senté y dije, Espíritu Santo, Rogelio tiene razón y tú tienes razón, yo tengo que hacer algo, pero ¿qué hago? Y me llegó a mi mente Esther. Ok. Eh, yo pienso que seguramente porque siempre me gustó esa historia. O sea, me parece que yo siendo mujer, siendo una mamá que cría a mis hijos sola, eh, entiendo un poco ese compromiso que tenía Esther, ¿no? Y es una, porque además es una historia apasionante, pero yo no sabía cómo la iba a manejar, yo no sabía cómo iba a dividir el libro, no sabía nada y soy completamente sincera, fue el Espíritu Santo llevándome. Entonces yo creo que él conectó ese sentir que yo tenía con ese libro, con ese nombre Esther, con esa historia maravillosa y me dijo, pues eres la ideal seguramente ante sus ojos para que pueda expresar, aunque quedaron cosas en el tintero. No, pero la verdad, lo platicábamos ahorita, Elizabeth, lo platicaba con mi esposa, con mis hijas, con parte de la gente hermosa que está en el grupo de WhatsApp. Era el amor de una mamá predicando, hablándonos de la palabra de Dios, pero al mismo tiempo corrigiendo y haciendo preguntas muy precisas de, ¿y tú lo haces? Me acuerdo mucho de una pregunta que lanzaste que decía, ¿y tú eres digno de la confianza de Dios? ¡Wow! Eso fue como que... En el tiempo de oración, en el tiempo donde me daba la oportunidad de escucharlo y de estudiarlo, esa palabra me confrontó mucho y me trajo un deseo de convertirme en alguien de confianza para Dios. Que yo creo que lo importante de la palabra de Dios es eso, que nos confronta, pero no nos confronta para derrumbarnos, sino para motivarnos a cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Así es. Bueno, vamos a empezar. Tengo aquí unos pocos apuntes, tengo mi Biblia de este lado y te voy a ir lanzando algunos puntos importantes acerca de este libro. Esther, el libro de Esther fue escrito 100 años después de la deportación a Babilonia. Y podemos notarlo principalmente en el nombre de uno de nuestros personajes del libro de Esther, Mardoqueo. Cuando yo dije ese nombre raro, y resulta que Mardoqueo significa siervo o sirviente de Marduk. Y Marduk era un dios babilónico. Y estamos hablando que un judío le puso ese nombre a su hijo. Estamos hablando de que esta circunstancia está aconteciendo. O sea,
dentro de una nación que no es Israel, y nos está hablando de un grupo de personas que son obviamente los judíos y los babilonios, pero está el autor resaltando este punto tan importante. Aquí estamos hablando del pueblo de Dios, pero no se habla de Dios. Y no sé si lo notamos en este estudio, ni una sola vez se pronuncia el nombre de Dios. Y esto cuando yo lo leí la primera vez, yo dije, ¿cómo? ¿Por qué? Entonces, quiero que resaltemos este primer punto importante, y no sé tú qué opines de esto. Nos presenta al rey de Babilonia, eh, y el primer estudio, la primera parte importante es que es una persona soberbia, es una persona que siempre nota este asunto de yo soy grande, yo quiero presumir. Y le dice a su esposa que venga para presumirle delante de las demás personas. Lo tenemos en Esther 1:11. Y la reina Vasti se niega a hacer a cumplir esta indicación. ¿Qué puedes platicarnos tú de esto? Wow, bueno, yo creo que lo que yo direccioné en ese momento era como lo que yo sentía en mi corazón, ese mensaje de soberbia entre dos personajes que evidentemente no conocían la humildad. Una mujer que no tenía ni idea qué era lo que era ser humilde. Y para llegar esa posición, pues obviamente más adelante conocemos todo el trayecto que tiene que tener una mujer para poder llegar a tener la gracia del rey. Entonces, es tan soberbia que decide no obedecer a su rey y vienen las consecuencias. Claro. Entonces, ahí es clarísimo, ¿no? Como cuando llegas a una posición, definitivamente sabes que no necesitas de nadie más, sabes que puedes hacer lo que tú quieres y no se miden consecuencias, ¿no? Claro, y bueno, importante, ¿no? Estamos hablando de dos personas que no viven bajo la ley judía, son personas que tienen sus propios decretos, tienen sus propias leyes, y este rey se ensoberbe tanto que decide enviar un decreto de que las mujeres de Babilonia tienen que someterse a sus esposos, pero sin explicar por qué o para qué, contrario a la Torá, ¿no? Donde Dios establece que tiene que haber un orden de autoridad y explica que el hombre tiene que proteger, cubrir y velar por la mujer. Y esta reina desobedece, y su consecuencia pues es apartarla de esta circunstancia que era su puesto diplomático, llamémoslo de alguna manera así. Sí, sí, era como Sí, la posición de reina, o sea, ahí vemos lo que tú exaltas en este momento y es cómo el pueblo judío que tiene su Torá, que tiene sus enseñanzas, que saben que hay un Dios poderoso, tienen una perspectiva distinta, ¿no? Esta mujer, pues obviamente no tenía nada, a pesar de que ella sabía que estaba bajo las reglas de ese rey. Estaba Entonces, desafiando, había un desafío. exactamente, entonces podemos también ver esa diferencia, ¿no? Entre las personas, los judíos que sabían que tenían un Dios al cual alabar y del cual pues estaban agradecidos y tenían que obedecerle, a esta persona que no tenía ni idea, que solamente conocía sus leyes, su reinado, su rey, pero igual, así de sencillo, no obedeció. Claro. Y sin importar las consecuencias, su orgullo y esa altivez, pues la llevó a recibir las consecuencias, ¿no? Así es. Ahora se nos presenta a nuestros dos personajes, Mardoqueo, Adasa o a Esther. Y, una de las primeras partes que nos muestran de Esther, una diferencia entre Esther y Basti, en el capítulo número 2, versículo 10, dice: Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarara. No lo declara. Aquí tenemos la diferencia entre una mujer sin Dios y una mujer en Dios, que entiende que hay circunstancias que la cabeza o la persona, su autoridad, le va a sugerir: oye, ¿sabes qué? No hagas esto porque algo puede pasar, ¿no?
Y Ujú. esta mujer, Esther, decide obedecer, decide honrar a su tío, que fue como su padre, Padre. y, y comenzamos a ver un cambio de historia, una perspectiva diferente. A pesar de que se nos habla muy poco de Basti, podemos notar una amplia diferencia entre Basti y Esther. Sí, es impresionante. Digamos que una de las cosas que más me llama la atención es las características como ser humano de Esther. Eh, Nos cuentan, nos relatan que es una mujer absolutamente bella. Y sabemos que a veces la belleza en una mujer pues la hace sentirse orgullosa porque la enaltecen, porque le dicen linda, porque etcétera, etcétera. Y evidentemente pues Esther sabía que iba a un proceso para posiblemente ser reina. Y aún así, ella sabía que tenía que obedecer. O sea, esa humildad de obediencia, de decir, porque digamos que en ese momento, pues ella tenía incluso una posición más alta que Mardoqueo. Entonces, pues yo admiro, eso me llena a mí de ejemplo, ¿no? De cómo debe actuar una mujer aún en la posición que esté y que Dios necesite ponerla, no solamente en posición de poder o de autoridad, sino el caso mío, soy una ama de casa que sencillamente uno dice, no, pues aquí tengo poco que hacer, pero realmente cuando baja uno la cabeza y cuando decide obedecer a ese Dios, pues uno ve unas consecuencias y unas bendiciones maravillosas y es parte de todo lo que Esther nos enseñó, ¿no? Claro, no, y hablabas, por ejemplo, de esta posición, no solo como mujer, sino yo como hombre puedo entender, ¿no? Al final de cuentas, mi autoridad es Cristo y realmente entender aquí si estoy dispuesto a obedecer a Cristo, como esta mujer está obedeciendo a su autoridad en ese momento que era Mardoqueo, ¿no? Ahora, nos presentan una cualidad de Mardoqueo. Mardoqueo, a partir del capítulo 10, versículo 19, nos habla de que Mardoqueo escucha que quieren matar al rey. Y esto es bien interesante. El rey de Babilonia no era el rey de Mardoqueo, porque algo en el interior de Mardoqueo necesita obedecer a Dios. Y más adelante lo va mostrando. Pero sin embargo, él entiende su posición. Volvemos a hablar una vez más, ¿no? De esa parte interesante. Y Mardoqueo, al momento de escuchar que van a matar al rey Jerjes, que aparece Perfecto. en tu versión, en la mía aparece como Asuero, eh, él decide ir a avisar, oye, ¿sabes qué? El rey está en peligro, necesitamos hacer algo para solucionarlo. Y esto es un contraste muy fuerte porque después nos presentan a Asuero, pero me voy a detener ahí. No sé qué quieras platicarnos de Mardoqueo. Bueno, sí, con respecto a esa parte de la autoridad, o sea, de no solamente ver a Esther como la mujer que tiene la autoridad, porque llegando al final sabemos Mardoqueo cómo terminó, ¿no? Entonces, ver a ese hombre que aún sin saberlo, él, yo lo que siento es que él tenía clarísimo que él debía obedecer a su autoridad. Él sabía que debían obedecer a su Dios, pero estaban aquí exiliados de su tierra y estaban en este pueblo. Y él era el rey y su sobrina estaba ahí, ¿no? Entonces, yo me pongo en la posición de Mardoqueo y yo digo, pues yo tengo que obedecer y yo tengo que ser leal y serle fiel a esa autoridad, porque además hay leyes, están instituidas leyes que ellos deben cumplir, ¿no? A menos de que vaya en contraposición de su propio Dios. Claro. Pero Mardoqueo vio que realmente necesitaba, que era algo muy grave, ¿no? Yo creo que uno dice, bueno, matan a este caballero y ¿qué pasa? ¿No? Esto se va terrible. Claro. Entonces decidió ser leal, pero yo lo miro también por el lado de la vista de Dios, ¿no? Yo creo que Dios es impresionante cómo, o sea, esta historia me muestra un Dios que es absolutamente Soberano. maneja, soberano, desarrolla su propósito eh, para su gloria y honra, pero
en amor a su pueblo. O sea, eh, Mardoqueo sabía que tenía que estar con el rey, porque era el rey, era la autoridad en ese momento. Pero ya hoy viendo la historia sabemos que Dios estaba manipulando todo, ¿no? Digámoslo así, no, a veces no me gusta hablar de que Dios manipula, Dios organiza todo, Dios desarrolla todo, ¿no? Ujú. Ese propósito y muchas veces nos ha pasado a nosotros. Eh, Empezamos a hacer algo, vamos haciendo cosas, no sé, presentamos una hoja de vida, qué sé yo, y cuando vemos que los resultados y miramos hacia atrás, sabemos que fue Dios. Porque no hubo alguien al que metiéramos ahí para influencia, porque no era una hoja de vida que saltara, bueno, qué sé yo. Y cuando uno dice, wow, ahora entiendo por qué Dios me puso en esta posición. Claro, Eso a mí me parece, y yo siempre les digo a las personas con las que puedo compartir, es siempre pregúntese qué propósito tiene Dios para ti en esa posición en donde estés. mm, amén. Eh, Así sea que tú estés esperando un bus. O sea, levántate cada mañana y di, Señor, ¿qué propósito tienes para mí hoy? Uno no sabe. Claro. Entonces, yo creo que la posición de Mardoqueo era más o menos esa. Muy bien, excelente. Y nos presentan a Amán en el capítulo 3, Uy, la contraparte de Mardoqueo. Alguien que desde el principio se presenta como una persona soberbia. Dice en el versículo número 2, y todos los siervos del rey que estaban en la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo no se arrodillaba. Y luego dice en el versículo 5, y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Una persona que necesitaba esa admiración ajena. Y esta parte es bien interesante porque así como ahorita me puse yo como varón en la posición de Esther, ahora tengo que ponerme en la posición de Amán y decir, realmente cuántas veces a lo largo de mi vida he querido recibir la gloria y la honra por lo que yo no hago. Lo acabas de explicar tú de una manera fantástica, es muchas veces no entendemos que lo que pasa no es porque yo sea bueno o porque yo sea inteligente o porque tenga mucha experiencia, es porque tengo un Dios fiel y soberano que todo el tiempo está respondiendo y cuidando a su hijo. Pero en muchas ocasiones, como cristianos, nosotros no prestamos atención, que nos comportamos como Amán y queremos que la gente glorifique nuestras vidas y digan, wow, qué gran trabajo, qué gran esfuerzo. Y, y esta parte lo platicamos en la mañana tú y yo, en muchas ocasiones la gente lo sataniza en el sentido de decir, ah, es que tiene un demonio, no, es que le gusta, que no, no, no. Es que somos mm, soberbios, somos personas que somos soberbias y nos dejamos manejar por la soberbia. Y este personaje que nos presenta el libro de Esther, la verdad es que es sumamente interesante porque después le pide al rey en el versículo 9 que vaya y mate a los judíos por uno. Y a mí me impacta mucho cómo nos presentan a un rey como si fuera un rey tonto, pero realmente es un rey que está cegado por las riquezas, por el alcohol, por todo este asunto, y él cede ante una petición tan absurda, ¿no? sí, sí. Amán es un personaje que podría asustar, ¿no? Porque vemos muchos personajes como Amán en la vida real. Muchos incluso predicadores que actualmente están actuando como Amán. Pero me refiero a lo que yo estaba comentando en la pregunta anterior. Eh, Mardoqueo sabía que tenía su Dios y sabía que el único Dios que alababa y que le rendía culto era a Dios. Pero este caballero, pues lo único que entendía es que él quería poder y él quería que la gente viera ese poder y esa autoridad. ¿Y cómo le demuestra o cómo le exige una persona así a todo su pueblo? Pues rindiéndole pleitesía a él. Obviamente cuando vio que Mardoqueo no se doblegaba y no se arrodillaba ante él, pues
monta en ira. Y lo que tú dices, no dijo matemos a Mardoqueo, no, el pueblo judío, porque sabía que para Mardoqueo su pueblo era muy especial, ¿no? O sea, si, yo creo que él pensó, si este caballero Mardoqueo me hace esto, pues tenemos multiplicado a un Muchos montón de mardoqueos. muchos Mardoqueos, ¿ves? Entonces, eso me llama a mí la atención, porque yo digo, ¿qué va a pasar cuando tengamos que unirnos como pueblo? Cuando realmente nos estemos enfrentando a muchos Amán que quieren poder, que quieren alabanza, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? O sea, ¿cuántos Mardoqueos van a estar ahí y cuántas Esther van a estar ahí? Por eso a mí me parece tan relevante esta historia, porque yo creo que en el final de los tiempos algo similar va a suceder, ¿no? En otro contexto, en otras situaciones, pero vamos a tener que ser muy Mardoqueos y muy Esther. Claro. Y es que es impresionante. Fíjate, ahorita que platicabas eso, es innegable cómo el enemigo siempre ha querido acabar con los planes de Dios. Y lo decías, no es contra Mardoqueo, es contra el pueblo de Dios. Y eso es terrible, es fuerte, ¿no? Ahora, Ujú. aquí viene esta parte que yo mencionaba ahorita en el estudio, que yo te sentía como una mamá. En el capítulo 4 versículo 13 Mardoqueo le dice a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Esa frase es fuerte, pero es real. Ujú. Y si nosotros pensamos esta parte interesante, es la palabra de Dios igual. Es una palabra cortante, directa, que te confronta. Y Mardoqueo, como papá, como autoridad de Esther, le está diciendo, hagas lo que hagas, no dejas de ser judía. Y corres un peligro muy grande. Pero después, y esta parte es bien curiosa, porque podemos observar eh, eh, ante la evidencia del trasfondo de la historia, que ni Mardoqueo ni Esther cumplen la Torá, que son personas que ya se acostumbraron, entre comillas, a vivir en Babilonia y que han tomado ciertas costumbres. Pero fíjate qué tremendo cómo es que Mardoqueo poco a poco está sacando esa fidelidad que Dios sembró en su corazón. Eh, Mm. no deja de ser judío. En aquel entonces el pueblo judío era una nación fiel a la Torá. Entonces, después en el versículo 14 le dice, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado a ser reina? O sea, él está, bueno, yo puedo ver como en esa pregunta, más que un suponer, es como decir, quizás Dios por algo te está poniendo en esa posición. Eso a mí, esa parte, esa porción de este libro me llena siempre, porque en la primera parte vemos a una Esther humana, o sea, está asustada, ella dice, pero ¿cómo me va a presentar ante el rey? Si yo no tengo gracia ante el rey me mata, ¿no? Y ahí es cuando Mardoqueo la pone en su lugar, ¿no? Y ella, en lugar de levantarse en soberbia, porque yo digo perfectamente le puedo decir a Mardoqueo, ay, ¿sabes qué? Wow. Yo ya estoy aquí como reina, seguro que yo voy a ganar el reinado. ¿Tú por qué vienes aquí a decirme qué? Wow. ¿No? Sí, claro. Ella sabe perfectamente respetar su autoridad. Y ella sabe que esa autoridad tiene un propósito, ¿no? Y él le recuerda, le dice, seguramente estás aquí para el propósito de Dios. O sea, ahí es cuando realmente la confronta y ella dice, ok, sí, realmente no era ella. Es que a mí eso me admira, eso me pone a mí la piel de gallina, porque yo digo, no era fácil, por más de que ella fuera la más linda, por más de que eh, ella perfectamente lo dijo, hasta que el rey no me llame, yo no puedo aparecerme. Claro. Pero mira, bueno, seguramente ahorita más adelante lo vas a decir, pero mira todo el proceso también que ella tuvo que tener, o sea, para poder llegar a ese punto en donde ya Dios en su corazón le pone a Mardoqueo, es decir, es ella la que nos va a salvar. Sí, O claro. sea, por algo está ahí. Entonces, eso para mí es una ilustración de
me atrevo a decir, las, los personajes que dicen que nosotras las mujeres no somos importantes en la Biblia, o que es que Pablo es machista, o que es que Dios dejó a la mujer a un lado. No, la mujer tiene un papel muy importante en la Biblia. O sea, Claro. cada vez que Dios tenía un propósito para algo, había una mujer ahí. Entonces, yo ver esa postura de Esther, yo cierro mis ojos y me la imagino, eh, absolutamente hermosa, impecable, con autoridad frente a Mardoqueo, pero en esa humildad, porque ella era sobre Mardoqueo, pero por debajo de un rey que podía matarla. Pero ella estaba viendo que sí, si Mardoqueo le dijo, si estás aquí es por algo, es Claro. para salvar a tu pueblo. Ahora, si no lo haces, tú también morirás. O seguramente Dios hace algo. O sea, no te creas tan necesaria. Si no lo quieres hacer, no lo hagas. Pero van a venir consecuencias que también tú vas a estar ahí. Y ese acomodamiento de Esther de decir, sí, yo tengo que hacer algo por mi pueblo, wow. O sea, Sí, es impresionante esa posición que Esther toma de autoridad, pero de humildad, es un ejemplo para hombres y mujeres. Punto, porque al final de cuentas lo decíamos ahorita, sí. ¿no? Somos ovejas, todos somos ovejas y tenemos que entender que todos tenemos autoridades y todos tenemos, digo, todos tenemos autoridad y todos tenemos una autoridad. Entonces, tomar esa posición de soy siervo antes que cualquier otra cosa es sumamente importante. Y esa ahí es la respuesta que Elizabeth, ya te estoy cambiando el nombre de la Biblia, del libro de la Biblia. Es ahí donde Esther le contesta y le dice, ve y dile a los judíos que oren. Y es lo que decías, empieza Esther a trabajar obedeciendo, como sintiendo esa parte de Dios, ¿no? Dice, y Esther en el 5:4 dice, y Esther le dijo, si place al rey, venga, hoy el rey y Amán un banquete que he preparado, pero después prepara otro banquete y después empieza. En ese momento, ella sabe que Mardoqueo y los judíos están orando por ella, están clamando para que Dios haga algo a través de ella, y ella está siendo paciente y esa parte es uno de los atributos que yo resalté de Esther, la paciencia que ella estaba teniendo durante este proceso. Paciencia que yo tengo que admitir que en muchas ocasiones me ha faltado en tiempos de proceso. Sí, o sea, no solamente la paciencia, sino el estar ella, el tener ese discernimiento de decir, wow, o sea, ¿qué hago? Bueno, listo, ya me jalaron orejas, ya me dijeron qué debo hacer, ya me dijeron que aquí estoy para algo. Pues no sé, uno lo primero que piensa es, tuk, rey Jerez, venga, yo necesito hablar con usted. Pero lo que ella hace es exactamente lo que Dios necesita que haga. Y es entrar en conexión con Él. Porque ya recibió una directriz por el lado de Mardoqueo. Pero ella necesitaba estar segura en oración de qué era lo que iba a hacer, de cuál era el propósito de Dios, ¿no? A lo mejor ella tendría ideas en su cabeza, no sé. Yo siempre pienso que uno debe como ponerse en el papel de esos personajes que fueron reales, que es una historia real, entonces uno dice, wow, ¿yo cómo actuaría, no? Eh, Quería hacer como un paréntesis. Dime, dime. Cuando nos enseña Dios, cualquier enseñanza que Dios ponga en la Biblia, sea hombre o sea mujer, el titular, pues es para todo su pueblo. O sea, cabe aclarar que no es porque sea Esther, entonces este mensaje es para mujeres. Mm. No, él está hablando de autoridad, él está hablando de sumisión, él está hablando de humildad, él está hablando de obediencia. Y eso es para todo el pueblo. O sea, él puede utilizar al que sea, cuando sea. Entonces, saber que esta mujer entra en oración, ¿no? Y empieza un plan, ¿no? A mí esas estrategias de Dios me encantan, porque volvemos a lo mismo. Perfectamente ella puede decir, en la primera cena,
destapa todo y dice todo. ¿Mm? Pero no, Dios dice de a pocos, paciencia. Ahora, ahí hay algo que ella pide, al igual que la oración, y es el ayuno, Ujú. ¿no? Eso a mí me confronta mucho y ahí aprendí lo que era ayunar, porque nos enseñan que tú puedes ayunar, no sé, tú ayunas el desayuno cuando estamos dirigidos, ¿no? O no, ¿sabes qué? Lo que te está haciendo daño es las redes sociales, entonces ayuna redes sociales. No, la música, entonces ayuna televisión, música, cuando vemos aquí la razón real de lo que es un ayuno, de por qué razón ella pidió que todo el pueblo la acompañara, que Mardoqueo dijera, bueno, nos vamos a unir todos en oración y ayuno, era para buscar el propósito y la sabiduría de Dios, para ella saber realmente qué debía hacer. Ese es el propósito de un ayuno, y el ayuno no es 2 horitas, media horita, un día, fueron 3 días con sus noches, en donde todo el pueblo oró y ayunó. Así es. Pero nosotros nos vamos a lo fácil, o sea, Señor, yo tengo un problema, me voy a la Biblia y miro a ver en dónde está el versículo en donde dice, yo voy delante de ti y yo abriré camino y no tengas miedo, sé valiente y esfuérzate, y uno queda como que, bueno, sí, yo sé que tú vas delante de mí, pero ¿qué hago? Y no hacemos esos pasitos que Él quiere que hagamos. Claro. O abrimos la Biblia, ¿no? El versículo que salga, ese es para mí. Sí, o sea, por eso te digo, le abre a uno y dice, sé valiente, esfuérzate, sigue adelante, yo voy delante de ti, y uno queda como que, bueno, ¿y Sí. qué? Yo sigo adelante, pero ¿y qué hago? ¿No? Sí, es que no entendemos en muchas ocasiones que nosotros necesitamos de Dios. Se nos olvida esa parte tan importante, ¿no? Y que no se trata de sacrificarme para que Dios vea, ay, pobrecito Rogelio que no ha comido. No, o sea, simplemente es, realmente tiene el interés y el reconocimiento de que necesita de mí. Bueno, eso me imagino que piensa Dios, ¿no? Entonces, ahora, cambia la historia a partir del capítulo 5 y 6 y de repente el rey no puede dormir y curiosamente pide que le lean las historias y resulta que en algún momento está Ups, vivo gracias a Mardoqueo ups. y que no le hizo nada. Entonces nos presentan otra vez a este personaje, Amán, donde le pregunta el rey y le dice, ¿qué puedo hacer para honrar a un hombre? Y él, creyendo que está hablando de él, le da mucha pompa y le dice que haga tantas cosas. Y resulta que es honrar al cuate por el cual empezó este asunto en contra de los judíos. Di- Digo, me imagino el asunto que está viviendo Man, el coraje, la molestia que él está teniendo, enfrentando su soberbia, enfrentando su siempre quiero ser yo el enaltecido y ahora tengo que enaltecer a alguien que nunca se humilló delante de mí. Pero mira que eh, creo que lo dije incluso en el estudio, y es que me causa mucha risa, porque es que Dios es hasta gracioso. O sea, Dios, ¿cómo hace eso? Uno dice, ¿cómo es que cuando Mardoqueo eh, evitó este asalto al rey, nadie se lo dijo al rey, ¿no? Y eso hubiera podido quedar, Curiosamente. sí, ¿no? O sea, ups, qué cosas que nadie le dijo al rey, y eso quedó ahí. Pero además de eso, que estaba ya guardado, no, pues no puede dormir. ¿Y cómo quiere dormir el rey? Pues por favor, léame las historias, ¿no? Léame la historia del reinado. Y le leen eso, y él dice, un momento, ¿cómo así? ¿Y yo por qué no le hice algo a esa persona que fue leal conmigo? Y a mí eso me da mucha risa, porque yo digo, Dios pudo haber hecho otra cosa, ¿no? Pero mira todo lo que hace Dios para cumplir sus propósitos, siendo soberano y siendo el rey de reyes y siendo el poderoso de poderosos. Él nos lleva en una historia que es real y que uno dice, ¿cómo es posible que pasen todas estas cosas? Claro. ¿No? Y además de eso, la soberbia y el orgullo de Amán
hablándole al rey como si lo fueran a enaltecer a él, ¿no? Los honores vienen para mí y él, yo creo, y sale feliz y le cuenta y no, y ya planean, entonces, ¿cómo van a matar a Mardoqueo? Y yo digo, wow, definitivamente hay una enseñanza ahí guardada y es hasta dónde nos lleva el orgullo, hasta dónde nos lleva la soberbia. O sea, cuando una persona cree que tiene todo en su vida, cree que él no merece bajar la cabeza para nada, ¿hasta dónde lo puede llevar? Y no le da la honra a nuestro Dios. Mira todos los planes de Dios, ¿no? Sí, es Mira que, también, perdón, te interrumpí. no te preocupes. Sí, es que es sumamente interesante, o sea, me acordé ahorita que estábamos platicando de esto de Jesús, ¿no? Cuando te inviten a una fiesta, siéntate lo más atrás que puedas para que Así. tú seas invitado a pasar hacia enfrente y no que te seas echado hacia atrás. O sea, ¿cómo es el corazón? Platicaba yo con mis hijas, y no sé por qué pensé en eso, ¿no? Cuando convives con una persona que comete mucho el pecado de la mentira, escuchas sus historias y te das cuenta que te está mintiendo, pero él no se da cuenta que todo lo que platica es ilógico. Eso le pasó a Amán. Su soberbia lo cegó de tal manera que no podía darse cuenta que no estaban hablando de él. Y Sí. eso es tremendo, tremendo, tremendo. Como ahora el plan que él tenía para matar a Mardoqueo se gira. Y ahora es que Esther, en ese momento Esther declara, ¿sabes qué? Él me quiere matar. O sea, no le dijo eso, o sea, no le dijo, quiere matar a mi pueblo. Sí lo dijo, lo menciona, pero le dice, él quiere matarme a mí. O sea, fíjate el trabajo tan impresionante que Dios está haciendo en Esther. El rey está profundamente enamorado de ella, la ama dentro de todas las buenas o malas circunstancias de esta situación. Ella logra identificar que es amada por el rey. Y pone su vida como un claro ejemplo de la necesidad de salvar a su pueblo. Y esa es la estrategia que Dios estaba preparando para ese momento y para ese lugar, después de 100 años de exilio de Israel en Babilonia. Y Eso es clave. sí, adelante, adelante. Eso que acabas de decir es clave. Porque no es que llegaron hace 2 años al exilio. No, llevaban muchos años y lo que tú dijiste hace un momento, seguramente ya estaban acostumbrados a vivir bajo todas las costumbres y todo, y pues sabían que existía un Dios, pero es como Dios mueve eso para que realmente su voluntad se haga, para realmente que la gloria sea para Él, ¿no? Eso sí es clarísimo en la palabra de Dios. Todo suceso, él tiene mucho cuidado de que las cosas se hagan para que su nombre se enaltezca, ¿no? Claro. Y aquí otro dato increíble que me parece es los consejeros de Amán, ¿no? Ve y haz esto, ve y dale esto, mátalo así, y la esposa, ¿no? Y todos felices, ¿no? Listo, ya quedó el plan hecho, ¿no? Entonces me causa mucha curiosidad porque a veces uno hace planes y uno hace planes para conseguir lo que mi corazón quiere, lo que en mi carne y mis deseos yo quiero. Pero Esther, Mardoqueo y el pueblo judío hicieron oración y ayuno por 3 días. ¿Y quién puso los deseos en su corazón y los planes en su mente y su corazón? Dios. Claro. Entonces desarrollaron el plan de Dios. Entonces ahí también nos dice Dios, confíen en mí. Cuando quieran hacer algo en su vida, lo que sea, déjenlo en mis manos. Entren en oración. Si hay que hacer un ayuno, háganlo. Pero acérquense a mí y maten esa carne que es la que les hace pensar, desear, planificar, imaginarse y desear todo, que no es fácil. O sea, yo me siento aquí, puedo hablarlo y es muy fácil. No, sí, claro. Pero en la vida diaria, la oración y el ayuno es algo fuerte, pero lo necesita. Y lo decías en los estudios, lo mencionaste en algún momento en los estudios. A veces como cristianos, como personas, somos muy personas.
¿A qué me refiero con esto? Señor, es que yo necesito, Señor, es que me hace falta, Señor, Yo es sí. que mi familia, es que mi trabajo. Y lo preguntaste, ¿cuántas veces oras por el pueblo de Dios? Wow, o sea, ¿cuántas veces? O sea, porque a veces creemos que ese trabajo es del pastor. Creemos que el pastor tiene la obligación de orar por las ovejas y por los... No, somos una familia, somos una iglesia, somos un cuerpo y tenemos que orar los unos por los otros, como ellos lo están demostrando. Obviamente ellos aquí tienen la circunstancia que su vida está a punto de correr un peligro inminente, pero nosotros a lo mejor no hemos llegado a ese momento que en determinado momento sabemos que puede llegar a pasar, pero sí vivimos todo el tiempo una guerra constante espiritual. ¿Y cuántas veces a la semana, al día, oramos por mi vecino que es cristiano, por mis compañeros de congregación, por mis compañeros de célula o de grupo familiar, como le llamen? No lo hacemos. ¿Por qué? Porque es que es trabajo del pastor, es que eso Dios ya lo sabe. Y esta parte es bien fuerte, bien interesante, porque podemos dejar de pedir por nosotros para empezar a pedir por la iglesia de Dios. Y eso cambia las circunstancias, ¿no? No se trata de que yo voy a exigirle a Dios que haga esto o aquello en la vida de tal o cual persona. Señor, quítale esa soberbia. No. O sea, el decir, Señor, ayúdame a amar a mi iglesia, ayúdame a amar a mis hermanos y a crecer junto con ellos. Es que mira, hay algo que estaba ahorita el Espíritu Santo poniendo en mi mente y es el egocentrismo, ¿no? El yo quiero, yo necesito, yo, y entonces nuestras oraciones se convierten en unas oraciones egocéntricas, en donde no me interesa o lo que tú dijiste. Ay, Señor, es que tú ya sabes lo que está pasando en el mundo, entonces lo dejo en tus manos, ¿no? Pero él qué dice? Él dice en su palabra que primero morir a nuestro yo. O sea, yo tengo que dejar de ser Elizabeth Rincón para que entre el Espíritu Santo en mí y que ese Espíritu Santo viva en mí. Y cuando yo permito que el Espíritu Santo se desarrolle cada segundo de mi día, poco a poco él va matando ese yo egocéntrico. Y ya, ¿qué dice él? Encárgate de mi reino, que yo me encargo de lo tuyo. Entonces, cuando yo le digo, Señor, es que yo quiero mi casa, es que yo quiero el carro, es que yo quiero que me sanes, es que yo no tengo para pagar. Y Dios, yo creo que se rasca su cabeza y dice, ay, esta pobre no ha entendido. Pero cuando yo llego a Él y le digo, Señor, gracias por mi vida, gracias por mi día, por mi vida, por todo lo que tú haces. Y hoy quiero dejar mi vida en tus manos y quiero clamar a ti por Pepita, por Pepito, por el presidente, por Israel, por esto. Clamo a ti, Señor, para que hagas tu voluntad en sus vidas, en sus naciones, en sus pueblos, que cambies esos corazones. Mi vida está bien en tus manos y tú sabes lo que yo necesito. Y pues seguramente Dios va a decir, oye, he aprendido, ¿no? He aprendido un poquito de lo que yo le enseñaba en la palabra. El problema es que no leemos la palabra de Dios. Exactamente, eso lo iba a decir. Porque la Biblia dice, ora por tus pastores, ora por tus líderes, ora por tus gobernantes, ora por tus hermanos. O sea, fíjate qué tremendo, ¿eh? O sea, es sumamente importante, interesante. De hecho, curiosamente, me causó un poco de alegría lo que estás diciendo, porque la prédica del domingo se llama Del dicho al hecho, el problema es la soberbia. Acá en México decimos muchos refranes, no sé si conozcan ese refrán, de dicho al hecho hay mucho Sí, sí, trecho. sí. El problema es la soberbia, no hay trecho. El problema es dejar de pensar en mí y comenzar a creer en lo que la palabra dice de mí. Pero bueno, volvamos a la historia. Capítulo 8, está muriendo Amán, Amán muere. Y después el rey Jerjes Entonces, le dice a Esther y a Mardoqueo, ¿saben qué? Yo no puedo anular la ley que ya di, pero vamos a hacer algo, piensen qué hacer. Y comienzan con a idealizar este plan donde le dicen a los judíos, ¿saben qué, muchachos? Los van a atacar, pero tienen el derecho del rey de defenderse. Y agregan como esta parte interesante, como esta notita donde dicen, y todo lo que roben, más bien todo lo que los bienes de estas personas ahora serán suyos. Y para mí es impresionante, en el capítulo número 9, versículo 10 dice, pero no tocaron sus bienes. El pueblo de Israel se defiende, el pueblo de Israel
en defensa propia asesina a muchas personas, pero no roban sus bienes, porque la intención no es, No era esa. no era el déjame demostrar mi poder y ahora es mío, no. Era decir, yo defendí mi vida, yo cumplí con esa parte de defenderme y punto. No robé nada que no fuera mío. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Muchas veces como cristianos le robamos la honra a Dios. Y me quebra porque yo en algún momento de mi vida he sido soberbio de decir, no, sí, no", cuando realmente, lo hablábamos hace poquito, realmente toda la honra es para Dios. No sé si me salté algo que tú tengas por ahí anotado, algún punto o quieras agregarle a esto. No, simplemente quería, bueno, hacer algo que me pareció muy chistoso, la verdad, y es cuando entra el rey Jerjes y ve a Amán postrado casi que encima de la reina, y dice, y aparte de eso quiere acabar con mi reina. O sea, yo digo, Dios se fajó con esta historia, ¿no? Porque todo se lo volteó al pobre Amán, después de ser tan malo y este pobre ya. Entonces era como ese paréntesis que quería hacer de esa parte de la historia. Pero ya en esto que tú estás contando, cuando ya definitivamente el pueblo judío, además, lo que yo contaba, les decía en la enseñanza es, oiga, ¿cómo puede un pueblo estar feliz y gozoso porque se va a enfrentar a una batalla? O sea, si a mí me dicen, no, es que ya no los van a atacar, pues uno salta y uno dice, wow, sí. Pero cuando les dicen, ustedes pueden pelear, ¿no? Y aquí vemos la justicia representada en justamente lo que acabas de comentar. Yo lo resalto en el estudio, en donde no voy a tocar nada. O sea, mi propósito no es llenarme los bolsillos, no es ser rico materialmente. Mi propósito es justicia para mi pueblo. Y por eso nos defendimos y por eso matamos, pero no por nada más. Entonces, volvemos al mismo tema de cada cuánto y por qué razón le doy la gloria y la honra a Dios. O sea, en algún momento yo me acuerdo que alguien me decía a mí, que era una aparentemente líder, y me decía, no, es que ustedes también merecen exaltarse, porque no es que son ustedes las que están haciendo, ustedes son las que ponen el pechito, ustedes, entonces si usted va y hace una buena obra, pues no, también, o sea, eso es trabajo de ustedes. Y en ese momento, ignorantemente yo lo creía. Cuando ya empiezo a conocer a este Dios, cuando empiezo a conocer esta historia, ¿no? Lo que era Esther, lo que era Mardoqueo, lo que fue el pueblo judío peleando por su libertad, ¿no? Y la gloria era para Dios. Yo digo, wow, qué tan equivocadas son las personas también con respecto a lo que dice la Biblia, ¿no? Tú eres ser humano, volvemos al egocentrismo, entonces perfectamente hubieran podido coger todo, ¿no? Aquí había justicia, aquí había algo que les habían permitido, el rey les permitió justamente para que ustedes puedan pelear y defiéndanse, ¿no? Y ellos sabían, además, que ahí ya todo el proceso viene de una oración y un ayuno. Su parte espiritual estaba muy fortalecida y sabían que lo iban a lograr. Estaban confiando en Dios Entonces, totalmente. cuando yo digo, tengo tantas adversidades en la vida o salgo o me encuentro con este problema, pues uno se agarra las mechas y uno llora y uno dice, Señor, ¿por qué a mí? ¿Qué pasó? No sé qué. En lugar de entrar en oración, entrar en ese ayuno y decir, aquí estoy. ¿Cuál Mira, es tu ahorita, voluntad? perdón, ahorita que mencionas esto, hay una historia, ay, no recuerdo bien el libro, creo que es Hechos, cuando Pedro es arrestado, Ujú. eh, y fíjate lo que dice Hechos, que Pedro está encadenado y que está dormido. Pedro está dormido. O sea, pero Pedro lo van a matar al día siguiente. Sí. Yo creo que cualquier persona natural estaría llorando, clamando y preocupado. Me van a matar. Pero Pedro está dormido porque Pedro sabe a quién está de su lado. Esto mismo pasa en esta historia. El pueblo de Israel está confiado en que tienen a un Dios que va a responder por ellos y que los va a cuidar. Y los cuida.
pero ellos responden a esa misma fidelidad sin abusar. A pesar de que me dieron permiso, yo sé que no es lícito robar, ahí están sus riquezas. Y curioso, Amán le dijo en algún momento determinado a Jerjes, que me quedé con Jerjes, le dice al rey Jerjes que todas las riquezas del pueblo judío cuando los maten van a ser llevadas al rey, al castillo donde vivía el rey. Y ahora la situación es contraria. ¿Cómo pareciera que el libro se va como cambiando de puestos, ¿no? Y termina, casi termina, con la fiesta de Purim. Ujú. Una fiesta que en la actualidad ha sido por los judíos deformada de una manera muy interesante Horrible, sí. y que el pueblo de Israel ahora ya está un poco más pervertido en ese asunto, pero viene de las suertes que son echadas al principio para ver qué día van a matar al pueblo de Israel. Y cambian el punto. Ahora Purim es una fiesta de los judíos donde fueron liberados por Dios, por su Dios. Y hay un versículo que, que no lo encontré, olvidé resaltarlo, donde dice que muchas personas comenzaron a hacerse judías. Ujú. Ese versículo yo no lo resalté, lo olvidé, pero ahora viene a mi mente. Y yo creo que ese era el propósito, el hacerle ver al pueblo de Babilonia, que era un pueblo formado por diferentes habitantes de diferentes naciones, que realmente el único Dios vivo y santo era el Dios de los judíos. Y eso fue lo que provocó que mucha gente se acercara al pueblo de Israel como judíos. Es que yo resalté eso en el estudio porque me parece impresionante cómo Dios, en su amor por su pueblo, eh, utiliza toda circunstancia para él mostrarse, ¿no? Para glorificar su nombre y que puedan de verdad tener la oportunidad de decir, yo me volteo a Dios. Aquí fue impresionante, o sea, prefiero ser judío a que me maten. Pero cuando ya tú sabes que eres judío, pues lógicamente tienes que empezar a vivir una vida bajo ese manto de Dios, ¿no? Bajo la ordenanza de Dios. Entonces, a mí eso y mira que es un versículo que está ahí como guardadito, ¿no? Como que uno lo puede leer y pasa, y bueno, sí, mucha gente se volvió judía. No, básicamente ese era el propósito de Dios. A través de que su pueblo no muriera, también muchos se convirtieran como judíos. Es impresionante. ¿Y cómo será que tú no lo resaltaste? No, Uno a veces lee y sí, no, ¿sí? Y no, mira que a mí perdóname que te interrumpa, no. yo admiro cómo Dios, cómo Dios desarrolla todo. O sea, a veces lo más importante está como muy ocultadito, ¿no? Y él como que resalta que la guerra y que esto y que lo otro, pero esto es absolutamente importante. Eso es lo que va a pasar, eso es lo que Dios en los últimos días, con todo lo que la gente vea, pues Él espera que la gente lo acepte a Cristo, ¿no? Y así pasó aquí. Todos asustados de que los iban a matar, pues yo prefiero volverme de judío. Estos algo tienen que los cuida y yo mejor que me cuiden a mí. Exactamente, es impresionante. Ahora, termina el libro girando, dando un giro completo de 180 grados, donde Mardoqueo ahora toma la posición que tenía el soberbio y termina el libro con unas frases muy cortitas donde da a notar esta gran posición que Mardoqueo tiene. Y para terminar, apunté yo aquí 3 puntos importantes. Número 1, Dios nunca es mencionado en este libro. Uh-huh. Pero el libro no trata ni de Esther, ni de Mardoqueo, ni de Jerjes, ni de Amán. El libro trata del poder de Dios obrando en el momento preciso cuando es necesario para exaltar su nombre. Punto número 2, todo sucede en el tiempo perfecto de Dios. No hay otro punto importante más que este. Yo puedo tener mucha prisa, pero Dios no. Yo puedo tener mucha paciencia, mucha paz de hacer las cosas lentos,
pero Dios no. Y esto es impresionante para mí. Y punto número uno es cómo, a pesar de nuestra fidelidad, Dios puede llegar a utilizarnos para cumplir su propósito. Tenemos la historia de Sansón. A pesar de su infidelidad, Dios cumplió su propósito a través de él. Y ahora tenemos a dos personas que, como mencionamos, no están viviendo bajo la Torá, no están viviendo bajo la obediencia y la exigencia que era la Torá, pero que sin embargo Dios está obrando a través de la vida de ellos. Es impresionante cuando uno dice que Dios conoce los corazones, ¿no? Uno a veces hace ese comentario como que sí, Dios conoce los corazones, Él va a orar, Él va no sé qué. Pero vemos que eso viene desde Génesis, ¿no? Él conoce a cada persona y Él sabe cuándo va a necesitar o va a querer manejar a esa persona y utilizar a esa persona. Y si yo no quiero, pues Él dice, listo, perfecto. Tú te quedas allá, no te preocupes, pero yo hago mi propósito y cumplo mis propósitos como sea. Lo importante aquí es, yo estoy dispuesta a ser ese instrumento para Dios, o me voy a perder de la gracia de Él. Porque lo que no se nos debe olvidar es que Esther y Mardoqueo realmente estaban viviendo para salvar el pueblo judío. Y ellos sabían que el pueblo judío era el pueblo de Dios. ¿Nosotros estamos viviendo por nosotros mismos o estamos viviendo con una perspectiva del reino? ¿No? Ahí está la pregunta de mamá. Esa es la pregunta. Repítela, por favor, que me encantó. ¿Nosotros estamos viviendo cómo? ¿Con esa perspectiva del reino o estamos viviendo acá, en la tierra? Wow. ¿Cómo consigo el carro? ¿Cómo consigo la casa? ¿Cómo pinto el apartamento? ¿Cómo pago la deuda? ¿Cómo pago? Y el mundo se está acabando. Vemos que el mundo se está acabando. El mundo está patas arriba. El enemigo está haciendo maravillas. Y Dios necesita Mardoqueos y Esther, que realmente hagan oración, que hagan ayuno, que estén dispuestos a obedecer, enfrentarse y a obedecer. Ahora, Dios es un Dios soberano que puede decirte a ti, no ores más por esta persona. Déjala. Pero sigue orando por estas circunstancias. Sé que hay un versículo, no recuerdo ahorita, que lo dice, y le dice, creo que es a Pablo, que le dice, ya no ores más por ese pueblo, ya no ores más por esto. Entonces, es esperar, porque a veces también como que nos metemos en esa terquedad de decir, no, es que, no sé, mi amiga que está metida en las drogas o qué sé yo, y entonces agarro del cuello a Dios y yo tengo que, mucho Dios, es que tú la tienes que sacar de las drogas, ¿no? Es que tú tienes que salvar a esta persona, es que tú, ¿no? Dios es soberano. No, y sacamos la Biblia, los versículos que dicen, declara y Dios, y empezamos a exigirle a Dios, ¿no? El tiempo de Dios es perfecto en todo sentido. Y lo que yo puedo resaltar también de esta historia es que Dios nunca fue infiel. Ellos estaban viviendo las consecuencias de su infidelidad pasada. Y eso es tremendo. Porque en muchas ocasiones, en algún momento lo platiqué en un video corto, la misericordia de Dios y la gracia de Dios no es lo mismo. Pero todos los días de nuestra vida, aunque no nos percatemos de eso, vivimos de la misericordia y de la gracia. A veces más misericordia, a veces más gracia, pero a veces es tan generoso Dios con nuestra vida que podemos ver este tipo de transformaciones, de cambios en nuestra vida por nuestras malas decisiones, por nuestras malas elecciones, por nuestro pecado, que nos está permitiendo vivir con consecuencias o circunstancias, y a veces Dios las cambia de total y completamente y empezamos a decir, Señor, este eres tú. Yo sé que yo lo que estaba viviendo era parte de mi consecuencia, pero ahora eres tú. ¿Cómo puedo responder ante eso? ¿Cuál es tu consejo ante estas personas que pueden sentirse identificadas con esta circunstancia? ¿Cómo podemos responder ante Dios? A ver si entendí la pregunta.
cuando no obtenemos esa bendición y cuando no obtenemos esos No, resultados, cuando o, Dios cambia las circunstancias. no, o sea, definitivamente yo soy una de las personas que Dios volteó todo, o sea, yo estaba absolutamente en el mundo y viviendo un mundo con un Dios que era eh, de, de pedido, no más, ¿no? Pero cuando llego a Cristo, obviamente mi vida con dos varones chiquis, ¿no? Separada y bueno, con todos estos entrando en la preadolescencia, eh, y empiezo a conocer a ese Dios. Yo sé ese proceso que tuvo Esther, porque yo empecé a conocer a ese Dios y Dios puso en mí algo en mi corazón que se llama fe. No te puedo decir en qué momento exactamente, cómo tengo esto, pero yo decía, cuando empecé, lo poco que nos enseñaban en esa iglesia, pues yo decía, Dios es Dios, o sea, Dios es soberano. Y realmente Él empezó de a poco a voltear todas las cosas. Aún tengo consecuencias de todas esas decisiones negativas que hice financieramente, como mujer, como seguramente como madre. Todas esas cosas vienen de a poco, esas consecuencias que Dios siendo justo, y eso quiero, digamos, resaltarlo. A veces nos dicen, no, es que Dios es amoroso, es justo, es perdonador, pero no entendemos la palabra justicia para Dios. Justicia es un Dios que así como te bendice, te edifica, Él también permite que tú aprendas de las consecuencias de tus errores. Porque si no permitiera que nosotros tengamos consecuencias y aprendemos, no sería justo. No, mi amor, entonces, ¿sabes qué? Yo quito esas consecuencias y uno no aprende y uno sigue embarrándola, ¿no? Entonces Dios es un padre que de verdad quiere que uno aprenda. Pero me encanta es cuando yo llego a Dios y le digo, Señor, de corazón, en un arrepentimiento genuino, y Él conociendo mi corazón me dice, yo te escucho y yo le digo, Señor, vengo a ti arrepentida. Yo acepto que cometí este pecado. Yo reconozco que pequé contra ti por esto, esto, esto. Perdóname. Y acepto esas consecuencias. Mira, con toda certeza que van a venir consecuencias duras dependiendo de lo que yo hice, pero Dios va a poner en mi corazón esa fe y esa certeza de que Él va a estar al lado mío y de que Él me va a llevar hasta el final cuando yo empiezo a ver que ya esas consecuencias quedaron a un lado, quedaron atrás. Soy nueva criatura, soy nueva criatura. ¿Por qué? Porque Cristo me dio una nueva vida, porque me limpió de pecado con su sangre, porque murió por mí, pero resucitó al tercer día. Y ahí, siendo consciente, digo, Señor, ya me limpiaste. Cometeré errores, pero llegaré a tus pies nuevamente a pedirte perdón. Pero no vuelvo a pecar, porque Cristo lo dijo. Yo te perdono, pero ve y no vuelvas a pecar. Exacto, Entonces, esa parte es la que me encantó. ¿Qué consejo le puedes dar a las personas que Dios cambia las circunstancias? Ya no peques, obedece, transforma, demuestra que tu vida está siendo transformada, ¿no? Wow, qué impresionante. Y realmente eso fue, bueno, no nos hablan más de Mardoqueo, no nos hablan más de Esther. Lo decíamos en la mañana, probablemente si Dios no nos habla más de algo de la palabra de Dios es porque esto es lo importante, esto ya no. Pero al final de cuentas podemos ver esa mano poderosa de Dios, tanto en la vida de esta historia como en nuestras propias vidas. Y de verdad te agradezco mucho, Elizabeth, te bendigo mucho porque fue una enseñanza muy, muy buena para mi vida. Eh, Como te lo dije hace rato, para mí yo soy una oveja y también a veces necesito que alguien más desde otra perspectiva me enseñe a aprender de lo que el Espíritu Santo le habla a esa persona que en este caso fuiste tú, y de verdad te agradezco mucho por tu tiempo y por darnos la oportunidad de escuchar tu amor y tu severidad al mismo tiempo. no fui yo. Hay algo que quiero, no sé, es una enseñanza que yo tuve con este libro y te lo comentaba hace poco, es cuando yo me enfrento a que me dice, tienes que hablar de Esther y tienes que edificar a las personas con Esther.
y yo veo que son 10 capítulos y yo dije, wow, ¿qué hago? Son 10 capítulos y son 30 días, 31 días, ¿qué hago, Señor? ¿Cómo hago esto? Y es increíble. En la Biblia los números también tienen mucho significado y el número 3 es revelación. Y resulta que Dios empezó a llevarme, el Espíritu Santo empezó a llevarme de 3 en 3. Wow. Eran 3 versículos y todo eso lo dividimos. Creo que el único que no lleva 3 es el 9, porque el 9 es el más largo, pero es Dios haciendo su obra, ¿no? Y una cosa es que tú leas, ¿no? Pero otra cosa es cuando Dios empieza a dar el mensaje. Cuando en ese momento tú dices, aquí estoy, ya leí. ¿Qué quieres que yo diga? ¿No? Porque no es mi racionamiento, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ahorita que tú dices, no nos volvieron a hablar de Mardoqueo y Esther, pero es que ellos quedaron en una superposición. O sea, Mardoqueo quedó, y lo dice la historia, era admirado por todos los gobernantes y por todo, y pues Esther era la reina. Claro. ¿Qué enseñanza me deja eso? O sea, si yo sigo la palabra de Dios, la obediencia en humildad, porque hay personas que siguen la palabra de Dios, pero no son humildes. Y si yo digo, mira cómo vamos a probablemente a llegar al reino de los cielos y cómo vamos a vivir en el reino de los cielos, ¿ves? Entonces, es dejarnos llevar. Yo creo que yo siempre les dije en la enseñanza que el Espíritu Santo es el que nos debe guiar a diario, y llévense en esto en su corazón, no fui yo. Yo me despojo para que el Espíritu Santo, incluso en esta entrevista que tú me haces, lo primero que yo dije, Señor, eres tú, porque yo soy una simple mortal que puedo dar opiniones que pueden herir, que pueden dañar, que salen de un corazón de pronto que algo tiene, pero cuando estoy segura de que eres tú dentro de mí, sale esa mamá seguramente y sale esa confrontación con amor. Y hace falta de vez en cuando para todos ese amor y esa confrontación. Así que muchas gracias de verdad, ¿eh? No, a ti muchísimas gracias, le doy gracias a Dios por tu vida. Fue una experiencia maravillosa, me dio mucha seguridad en esa fe que Dios ha puesto en mí desde hace muchos años, que dejándome llevar por Él, siendo obediente, abriendo mi corazón y diciéndole, Señor, aquí estoy, puedo hacer mucho. A veces uno dice, yo creo que ya lo mencioné, no estoy haciendo nada, yo veo que el mundo se está acabando, yo veo que mi país está vuelto nada, yo ¿qué hago, Señor? Pero uno no se imagina. O sea, Esther no tuvo que salir de su palacio. Esther lo único que hizo fue orar y ayunar y obedecer en humildad. Y mira todo lo que lograron. Mardoqueo era el que estaba por fuera haciendo cosas y iba y venía y hacía. Pero Esther solamente estuvo ahí. Y yo digo, Señor, yo estoy en mi casa. ¿Qué más trabajo más valioso para ti puede ser que yo interceda? Amén. Y el resto me lo traes tú. El resto me lo das tú. Y de pronto yo puedo ver milagros en mi vecina, milagros en, no sé, en mi familia, en las personas que necesiten, pero es morir a uno. Y ha sido maravilloso, Rogelio. Dios te bendiga de verdad. Llevamos un tiempo conociéndote y bueno, yo sé que tú eres un hombre de Dios. Eso lo sentí desde el día que vi tus videos. Y ya cuando nos conectamos, ha sido para mí, ha sido un gran ejemplo. Yo te lo he dicho. Yo admiro la obra que está haciendo Dios. Por eso me asusté tanto cuando me dijiste, eres tú. Y yo no. No, la verdad es que dice un señor acá en mi ciudad una frase muy interesante que me la apropié. Si yo me equivoco, fui yo. Pero si algo salió bien es porque Dios lo hizo. Completamente. Y A mí, no sé si tenga un espacio para decirles algo, adelante, pero adelante. a mí me pasó. Yo soy madre de 2 varones y el mayor, obviamente, pues estuvo un tiempo enredado, pero yo en oración, en algún momento Dios me dio una visión de una chica muy linda, con unas características especiales. Y cuando mi hijo estaba en su cuento con otra chica que me la presenta como su novia, pues era todo lo contrario.
no era. Yo decía, pero ¿qué pasó aquí? Y yo dije, bueno, señor, la que se equivocó fui yo, porque pues si tú la dejaste y si es ella, pero yo me equivoqué. Resulta que no, él no se equivoca. La visión perfecta que él me dio, después pasaron cosas, esta niña se fue y un año después llegó la que era. Y fue impresionante para mí cuando mi hijo me dice, mami, quiero presentarte a alguien especial. Claro, yo dije, ay, otra vez problemas. Cuando ya me la presenta, inmediatamente yo vi a esa niña que hacía un tiempo él me la había puesto. Y ahí yo dije, Señor, tú no te equivocaste. Era yo la que no creía que fuera esa que tú me pusiste en visión. Entonces es creerle a Él. Él es el que hace las cosas bien y uno empieza con su mente y con sus cosas. Decimos acá en México, flojito y cooperando. Así de fácil y sencillo. Usted obedezca, póngase a leer la Biblia y que Dios se encarga de todo. Del resto. Pues muchas gracias, Elizabeth. Te mando un fuerte abrazo hasta allá y pues qué gusto y seguimos en contacto y de verdad gracias por esta bendición tan grande. Amén. Gracias a ti. Estamos en Colombia, ¿no? Yo estoy en Colombia para los que no me conocen. Un abrazo para todos, mil bendiciones. Muchas gracias a ti, a Dios y Dios Adiós. los bendiga. Igualmente, bye.